comenzar. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y provee para siempre. Iglesia. Damos gracias, Señor. Dios es bueno y provee cordero para sí, ¿verdad? Esto lo digo porque en el Antiguo Testamento dice que cuando Abraham estaba con Isaac, llevaban la leña, llevaban el fuego, llevaban todas las cosas y Isaac ve al papá y le pregunta sobre el cordero que iba a ser sacrificado y Abraham le da esa respuesta. El Señor proveerá un cordero para sí. No es un cordero cualquiera, no es, esta palabra de hoy no es para cualquiera, es para la iglesia de Cristo. Amén. Muchas de las personas que hay acá la van a recibir, la van a atesorar en su corazón. Creo que es el mensaje, que se necesita. Así que, bueno, sin más, los invito a abrir su Biblia en el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En reverencia a la palabra les pido que se pongan de pie, que puedan. ¿Tienen la palabra? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gracias, Jesús. Un solo versículo, muchas cosas que decir. Voy a tratar de que no se me vaya el tiempo y poder explicar todo lo que el Señor me dio. Iglesia. La carta de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. Yo considero al apóstol Pablo un extremista. Voy a preguntar por qué, y es simple la respuesta. En toda la Biblia, de hecho los apóstoles, y todo lo que está escrito en las diferentes cartas que se escribieron y se editaron por Pablo, Pablo fue un extremista en todo. Cuando él perseguía a la iglesia, cuando él persiguió a la iglesia de Cristo, lo persiguió hasta el extremo. Persiguió y fue el perseguidor más extremo de todos, tanto así que los mismos fariseos, el más grande de todos los fariseos, Anás y... bueno, no recuerdo el otro, le dieron cartas de recomendaciones para que persigan a los cristianos hasta el fin del mundo, hasta todos lados. Cuando Pablo conoce al Señor, tiene el encuentro con el Señor, tiene el encuentro más extremo de toda la palabra. ¿Qué apóstol o qué hombre de Dios se convirtió de un momento a otro de esa manera? ¿Qué hombre de Dios recibió palabra directa de Jesucristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se convirtió en ese momento y después oró, ayunó, le pusieron manos por él y recibió el Espíritu Santo. Y luego de eso, dice que de ese momento, desde ese mismo momento, él no paró de predicar a Cristo. ¿Amén? Siguiendo con esto, Pablo, en lo que es la doctrina de los fariseos, del judaísmo, Pablo fue el extremo de todos los judíos, de todos los fariseos, el más celoso de toda la ley, el más celoso de todos, es el hombre que más sabía de la palabra, extremista entre todos. Si seguimos con eso, después la doctrina de Pablo. Pablo, en cada una de sus palabras, cada una de sus cartas, él enseña todo, él enseña la mayor parte de lo que es la ley de Dios
la ley de Dios, pero para el gentil. Pablo era un hombre extremo. Y eso me lleva a este versículo donde dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad. Si consideramos a Pablo como un hombre extremista, ¿qué tan extremista fue para llevar el mensaje del Señor? Nosotros hoy, no solamente en esta iglesia, sino en muchos lugares, en muchas campañas se escucha todo, que cuando se predica el Evangelio se habla de la misericordia del Señor, y se hace todo un mensaje, toda una prédica sobre la misericordia del Señor. O se predica sobre la justicia del Señor. Se predica sobre la santidad del Señor, sobre el amor de Cristo. Y se hacen prédicas extensas. Y se puede estar predicando durante 2 horas sobre temas así. Y no es malo, pero para mí parecer ese es un evangelio incompleto. ¿Por qué? Considero que hay 3 maneras de predicar el Evangelio y hay una de esas 3 maneras yo la considero correcta. Una es esta, es predicar un atributo de Dios y dárselo a conocer al Señor, dárselo a conocer a la Iglesia de Cristo sobre ese atributo de Dios. Dios es amor, y Dios es amor, y es verdad, está escrito que Dios es amor. Pero Dios también es justicia, Dios también es misericordia, Dios también es verdad, Dios también es fuego consumidor. Cuando predicamos el Evangelio, detallando un atributo del Señor, sin contar el resto de las cosas, considero un Evangelio predicado incompleto. Pero hay otro tipo de predica. Cuando se toma a los hombres que van a ser salvos, a los escogidos del Señor, y se les habla solamente a ellos. Se les habla específicamente a ellos sobre todas las bendiciones y promesas y cosas buenas que tiene el Señor. Y es verdad y es cierto. Y cada promesa del Señor se cumple y se va a cumplir, porque está escrita en su palabra. Pero también hay maldiciones. Esas maldiciones no son para el pueblo escogido del Señor. Esas maldiciones son justamente para los que no conocen al Señor, no quieren seguir a Cristo. Eso también se va a cumplir. Si nos ponemos a analizar qué sería predicar el Evangelio, y tomando estas 2 posturas, yo digo que se debe predicar los atributos del Señor, pero se debe exaltar a Cristo en cada prédica. Si nos centramos en los santos, los escogidos del Señor, se debe hacer, pero debemos exaltar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Amén. Ese es el verdadero Evangelio. Eso es lo que Pablo predicaba. Nos dice la palabra: pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo no tenía de qué jactarse. Pablo no tenía algo que sea de él estaba totalmente despojado. Cuando nosotros oramos, llegamos a la iglesia y hacemos esta oración que dice, me despojo de todo lo que soy. Debemos entender la palabra que significa despojo. La palabra despojo tiene un sentido bíblico, que es tesoro, ¿sí? El tesoro de nuestra carne. Todo lo que es nuestro, todo lo que es de nuestra carne, debemos despojarnos de eso. Entonces Pablo no tenía de qué jactarse, no tenía de qué gloriarse, porque él se despojaba completamente de todo cuando él predicaba a Cristo. Él vivía a Cristo, ¿sí? Porque le era impuesta necesidad. Nuestra necesidad es con la voluntad de Dios. Cuando pienso en las necesidades, digo, sí, es necesario tener mi casa terminada, tener un auto para moverme de acá para allá, para poder hacer esta obra de caridad, llevar a un hermano a la iglesia, hacer una cosa, otra. Sí, está bien, eso no es una necesidad, es una necesidad, sí, está bien. Pero muchas veces oramos por esas necesidades, oramos por esas cosas materiales, por todo lo que vemos, y no oramos por los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, justicia y el dominio propio. Debemos estar llenos de eso, debemos buscar eso. Es importante orar
por el hermano, es importante orar por los que vienen a la iglesia, es importante orar y buscar la presencia del Señor en nuestras vidas y que sí veamos frutos materiales. Pero primero busquemos el reino de los cielos y su justicia y el resto va a venir por añadidura. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno. A Pablo le era impuesta necesidad. Pablo ponía todo de él. Y su necesidad, más que cualquier necesidad física, era la necesidad de predicar el Evangelio, era llevar las buenas nuevas de salvación que son en Cristo a las personas que no lo conocían. Yo creo que si más de uno, conozco varios acá que conocen muy bien la palabra y saben que el apóstol Pablo era una de las personas más lógicas y con uno de los cerebros más grandes que tenía. Dentro de los apóstoles, uno de los más eruditos, uno de los más conocedores de todo. Pero yo creo que la característica más grande que Pablo tenía no era su cerebro, no era su conocimiento, era su corazón. Pablo vivía a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hoy nosotros vemos y decimos, no voy a ir a la iglesia porque el hermano hizo esto, no voy a ir a la iglesia porque el hermano hizo aquello. Y estamos centrando nuestra mirada en lo que hace el hermano. Pero Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién es imitador de Cristo acá? Sean imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Necesidad de Pablo. Creo que esa es la necesidad que debemos tener todos. Todos tenemos que necesitar. Necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, van a venir señales a los que creen, sí. Sí, y está escrito. ¿Amén? Bien, pero también quiero que me digan un fuerte amén cuando les diga que en el Apocalipsis dice que también la bestia va a dar señales y que engañará incluso si fuese posible a los escogidos del Señor. Amén. Entonces no busquemos señales, no busquemos conocimiento, busquemos a Cristo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es la palabra de Dios lo que debemos buscar. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que verdaderamente estemos totalmente todo el tiempo despojados de nosotros. Todo el tiempo. Cada actitud, cada pensamiento, dice la palabra que nuestro pensamiento debe ser sometido a la obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos, sí. El libro de Santiago nos dice que debemos cuidar nuestra lengua y que el que controla su lengua controla el cuerpo. Pero ¿y si controlamos nuestros pensamientos también? ¿No será mejor? Controlamos nuestra lengua, controlamos nuestras acciones, sí, pero controlemos nuestros pensamientos y llevémoslos a la obediencia de Cristo, a la palabra de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo. No es solamente en este momento, no es solamente en este lugar, es todo el tiempo, vivamos a Cristo. Esa es la necesidad. Esa es mi necesidad. Yo oro porque mientras más conozco, más me conmuevo. Creo que algo así le pasaba a Pablo cuando le dijo a los judíos, a los de la ley, él en un momento dice, desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo para que ustedes se salven. Ese es el corazón de Pablo. Ese es el corazón que pasa el entendimiento, que pasa el conocimiento. Ser separado de Cristo, ser separado de Dios, ser apartado. No hay nada más terrible, no hay nada peor para el cristiano que ser apartado del amor de Dios. Imagínense la cruz, por un momento. Jesús en la cruz recibió azotes, recibió látigos, golpes en la cara, lo cortaron, lo pillaron, lo clavaron en la cruz. Pero eso no fue lo más doloroso. Hicieron de todo, le escupieron, le pusieron vinagre, todo, pero eso no fue lo más doloroso. Lo más doloroso no fue, en la cruz no fue el dolor físico de Jesús. El dolor más doloroso, el sentimiento de dolor peor que tuvo el Señor fue justo antes de decir consumado es, Él dice, Elí, Elí,
Lama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios nos ampare, dice su palabra, que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así estaba morando Jesús con nosotros. Pero en la cruz, lo doloroso verdaderamente fue cuando Él sintió que ya llevaba todos los pecados, y Dios es santo, 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 y debía estar apartado del pecado. Y debía dar la vuelta, el rostro a su hijo, y el hijo se iba a sentir desamparado por unos segundos. Y ese fue el dolor. Esa fue la desesperación, esa fue todo, la conciencia, el dolor, todo el verdadero dolor de Cristo estuvo en Elí, lama sabactani. Y Pablo dice, desearía yo mismo ser separado de Cristo, para que ustedes se salven. Nosotros como iglesia nos unimos, compartimos cosas, estamos todo el tiempo viendo qué podemos ayudar, qué podemos hacer, pero ¿alguno de ustedes soportaría decir, desearía yo, Edgar, ser separado del amor de Cristo para siempre y ser considerado anatema, ser considerado maldito, ser separado de todo el amor y el amparo de Cristo para que Juan se salve? Podría decirlo yo, podría decirlo Edgar, podría decirlo cualquiera. Pero ese era Pablo. Yo no les vengo a hablar de Pablo, les vengo a hablar de Jesús. Dice, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, ya le dije que hay dos maneras, pero la tercera, la verdadera, la que yo creo necesaria y verdadera y única, es predicar a Cristo. Si me acompañan en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús. Jesús. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Santiago, no lo dijo nadie, no lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús. Él estaba diciendo que la Escritura, toda la Escritura, los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo no hace más que dar testimonio de Jesús. Si nosotros agarramos la palabra de Dios, vemos a Jesús. Ejemplo rápido. Génesis. Adán y Eva pecan. Amén. Y cuando pecan dice que Dios había hecho una promesa que el día que pecaran iban a morir. Pero después de maldecir a la serpiente, después de maldecir a Adán, a Eva, a la tierra, vemos que el hombre es cubierto, Adán y Eva son cubiertos por túnicas. Adán no muere físicamente en ese momento, debía morir, estaba en pecado, debía morir. Pero ¿qué vemos? Vemos túnicas sobre su cuerpo. Esas túnicas representan un sacrificio. Es una sombra del sacrificio que iba a hacer Jesús. No sé si me están entendiendo. Es el sacrificio en la cruz anunciado en el Génesis. Un poco más adelante vemos a Noé, el arca de Noé, y dice Dios que su espíritu no iba a estar en contra del hombre porque el hombre era pecado y iba a morir. Que su espíritu no iba a estar contristado contra el hombre, y que los años de los hombres iban a ser 120 años. Algunas personas interpretan eso como que la edad del hombre debía ser de 120 años, pero no era 120 años, 120 años de gracia fueron. Cuando Noé termina de hacer el arca tiene alrededor de 600 años. Cuando sus hijos salen del arca tienen alrededor de 500.
Los años pasan y siguen las otras generaciones, tienen otros 500, 400, entonces no son 120 años los años de los hombres, son 120 años de gracia donde Dios estaba dejando que se pregone por Noé, pregonero de justicia, pregonero del Evangelio, se hable sobre la salvación. La salvación era el arca, esa arca era otra sombra de Jesús. ¿Me están entendiendo? El llamamiento del profeta Isaías. Dice que Isaías está escuchando una conversación de Dios con Dios y dice: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Heme aquí, dice el profeta. En ese momento a Isaías se le pone, luego de una conversación y de unas cosas, se le pone un carbón encendido sobre sus labios, ¿sí? Y ese carbón purifica la vida del profeta para que pueda anunciar, anunciar toda la palabra, ¿sí? ¿Qué significa ese carbón encendido? Donde hubo un carbón encendido hubo un sacrificio. Otra sombra de Jesús. Así lo podemos repasar todos los profetas, podemos repasar toda la Biblia. Y en todo vamos a encontrar una sombra del sacrificio de Jesús. Podemos repasar todo: Mateo, Lucas, Juan, Corintios, Filipenses, Hebreos, todo habla de Jesús, Apocalipsis. Eso es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio, es predicar a Cristo. Exaltándolo a Cristo, viviendo por Cristo. Es Cristo. Cristo. No hay otro Evangelio. Dice: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tiene unos símbolos de exclamación. No es un ay de mí, es ay de mí. Porque ese ay de mí es una condena. Si él no predica el Evangelio, nosotros somos... ¿Quién es ministro de Cristo acá? ¿Quién se considera ministro de Cristo? Que dígame. Bien, si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no predicamos a Cristo, ay de nosotros. Ay de nosotros. Porque tenemos que predicar a Cristo. De Jesús. No digo que esté mal hablar sobre la santidad de Dios. Es bueno. Y se debe conocer sobre la santidad de Dios. Es más, es el atributo más grande de Dios. La santidad de Dios es el atributo más grande de todos. Porque ese atributo se dice 3 veces: santo, santo, santo. Y se dice así porque es lo más grande, es lo más perfecto que tiene. Es el atributo más grande que tiene. Y se debe predicar. También se debe predicar del amor, el amor de Dios, porque Dios es amor. Se debe predicar de la justicia, pero debemos predicar a Cristo, todo, a Jesús, exaltándolo, levantándolo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Todo. Debemos glorificar a Dios. Y debemos glorificarlo ahora que estamos vivos, porque ¿cuántos quieren ir al cielo? Y saben que va a venir la Nueva Jerusalén y que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Ahora, para los que no lo saben, hay algunos que sí lo saben, pero para los que no lo saben, les quiero decir qué es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios. Es justamente eso, es la ciudad de Dios. Bajo el gobierno de Dios, con el pueblo de Dios, en Dios. Es todo Dios. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos glorificarlo ahora que estamos vivos, que tenemos vida, porque cuando pase este tiempo, si verdaderamente predicamos el Evangelio de salvación, es por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que esa fe no es del diácono, no es de Juan, no es de Alejandro, no es mía, es de Dios. Y esa fe es justamente para que nosotros lo glorifiquemos a Él, a Cristo. En
En un momento, este mismo apóstol, el apóstol Pablo, está hablando en otra ocasión de, de los judíos y de los gentiles, y de cómo iba a salvar Dios a los judíos y a los gentiles por medio de la cruz. Y dice que por medio de la rebeldía de Israel fueron salvos los gentiles. Y que por medio de la rebeldía anterior de los gentiles, en el antiguo pacto, habían sido escogidos los judíos. Y creo que acá Pablo se le destapó toda la Biblia, porque antes de seguir con eso quiero decirles algo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo habla de Jesús, sí. Pero para predicar a Jesús completamente debemos enseñar esto. Somos pecadores, todos. Y nadie merece misericordia, nadie. Somos hechos de carne, nuestro corazón es malo. Se debe predicar eso. Muchas veces escuché que dicen, porque Dios te ama tal cual sos, Dios ama como sos, pero Dios no ama como sos. Si vamos a lo que dice la palabra, el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 5, dice que Dios odia, aborrece al pecador. Aborrece al pecador. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, no la merecemos. No merecemos la gracia. No merecemos el perdón, no merecemos nada. Nosotros merecemos la condena, pero Dios provee para sí. Y proveyó al Cordero, proveyó a Jesucristo. Amén. Y por amor a sí mismo, por amor a su nombre, fue que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Pero si digo que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, también tengo que decir que el que no cree también será condenado. No puedo dar una verdad media porque si no sería una mentira. Tengo que predicar y tratar de explicar todo el Evangelio, todo el tiempo que pueda. Nosotros no merecemos el perdón, pero Dios nos perdona a través de su Hijo, Jesucristo. Dios nos salva, nos santifica a través de Jesús, a través de la sangre de su Hijo. Y es necesario que nosotros prediquemos esto para que justamente las personas que no conocen se puedan acercar, puedan arrepentirse de sus pecados. Porque si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero lo perdona a través de Jesús. Como les decía, el apóstol en un momento estaba hablando sobre el pueblo de Israel y sobre los gentiles y cómo se iba a salvar por un remanente de Israel. Y en ese momento dice, porque Dios sujetó a desobediencia a los judíos para tener misericordia de los gentiles, y sujetó a desobediencia a los gentiles para tener misericordia de los judíos, para salvar a todos. Y en ese momento, para tener misericordia de todos, en ese momento Pablo tiene otro ay, como ese ay de mí. En ese momento Pablo dice, oh profundidad de la ciencia y del conocimiento de Dios. Porque para Él es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. En ese momento a Pablo se le abrieron las escrituras de un momento a otro. Y él se dio cuenta del plan divino. Nuevamente se había predicado el Evangelio y esta vez se había predicado a su corazón. Pablo nos enseña mucho, pero Pablo era solo un hombre. No debemos ser paulistas, ni pedristas, ni santiaguistas. No debemos ser alejandristas. No debemos ser edgardistas, ni mexicanos. No debemos ser. Saludos al pastor Fabián, pero no debemos ser zapatistas tampoco.
debemos ser cristianos. Amén. Cristianos, glorianos, todo el tiempo. Glorificándolo, tratando de conocerlo todo el tiempo, porque nosotros decimos que queremos adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren adorar a Dios en espíritu y verdad? Amén. Queremos adorar a Dios en espíritu y verdad, pero ¿cómo podemos adorar a quien no conocemos? No podemos adorar a quien no conocemos. Si a nosotros nos presentan algo y nosotros creemos que es verdad, lo tomamos como una verdad. ¿Amén? Pero si sabemos que es una mentira, la rechazamos. Ahora, Jesucristo es la verdad, el camino, la vida, el alfa, el omega. Esto es la verdad. Y cuando nos presentan la verdad, es justamente para adorarlo, para darle gloria. Pero no podemos darle gloria, no podemos adorarlo en espíritu y verdad si no lo conocemos. Coman y beban de su palabra. Coman y beban verdaderamente. Esto no es un juego, ya no es cuestión de jugar con su eternidad, ya no se puede jugar a ser cristiano, ya no se puede hablar de voy a ir a la iglesia, voy a hacer obras de caridad, no porque yo me voy a salvar porque yo oro, no porque yo voy a salvarme porque yo ofrendo, no porque obras, no, basta de obras. Fe en Cristo para ser salvos. Debemos conocerlo. Debemos conocerlo porque si de algo podemos llegar a gloriarnos, si de algo podemos llegar a gloriarnos en algún momento, es justamente de conocerlo y entenderlo. Si me quieren acompañar, creo que es el último versículo que voy a compartir. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, nos dice así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queremos alabar a Dios en espíritu y verdad, debemos conocerlo. No podemos adorar a alguien que no conocemos. Debemos comer y beber de su palabra. Debemos orar, debemos ayunar, debemos buscarlo con pasión. No es lo que porta Edgardo, no es lo que porta Juan, no es lo que porta Alejandro, es Cristo. Gloria a Dios por la vida de mis hermanos, gloria a Dios porque son pilares de esta iglesia y son para mí mentores y algunos ejemplos. Pero es Cristo. Iglesia, los invito a levantarse. Por favor, a los ministros, adelante, frente al púlpito. Quien quiera predicar el Evangelio lo puede predicar. La palabra de Dios está al alcance de todos. Todos pueden tener una Biblia, todos pueden predicar a Jesús. Todos. Pero tienen que conocer el verdadero Evangelio, tienen que comer